Bueno, comenzamos con la clase número 10. La idea es integrar todo lo visto hasta ahora en problemas. No va a ser exhaustivo porque no nos dan los tiempos, pero algunos temas o ideas de ecuaciones diferenciales en el contexto de problemas es lo que buscamos que les pueda quedar en esta clase. Bueno, ecuaciones diferenciales. Permiten modelizar procesos o fenómenos de la naturaleza, física, química, biología, mediante la relación entre la función y sus derivadas. O sea, lo nuevo que tenemos acá, además de modelizar dos variables, una dependiente y una independiente, a través de una función, le agregamos la derivada primera de esa función, la derivada segunda de esa función, lo cual enriquece más nuestro modelo o nuestra capacidad de describir o modelizar, y lo cual nos permite también posiblemente predecir también a largo plazo un probable comportamiento de lo que nos interesa. Bien, entonces con las ecuaciones diferenciales tenemos más herramientas para el modelado de fenómenos de la naturaleza. Bien, si es posible resolver la ecuación diferencial, obtenemos al final del proceso de resolución una expresión que, de acuerdo a su naturaleza, puede ser implícita o explícita. Implícita es cuando la función desconocida que estábamos buscando está metida en una expresión complicada y no está despejada, no está sola de un lado de la igualdad. Explícita será cuando sí logramos despejar a la función incógnita que nos interesa. Para resolver una ecuación diferencial hemos visto métodos para ciertas ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden. Para aplicar el método correcto vimos que era importante clasificar la ecuación diferencial. Yo tengo una ecuación diferencial, entonces es importante que la pueda clasificar, decir a qué familia de ecuaciones diferenciales pertenece. ¿Por qué? Porque ahí le aplico el método de resolución que corresponda. Y vamos a arrancar con la actividad 11. En la actividad 11 nos dice la población de una ciudad que en el año 2000 tenía 100.000 habitantes responde a la ecuación diferencial logística con la constante K, esa que tenemos ahí, y M igual a 200.000. Y bueno, medimos el tamaño de la población como miles de habitantes, ¿está bien? Ese es el enunciado del teorema y tenemos tres preguntas que nos hacen. Primero, ¿qué se puede decir acerca del tamaño de la población actual? ¿Se aumentó o disminuyó? En el segundo ítem nos preguntan, ¿en algún momento llegará a triplicarse la población que había en el año 2000? Nos pide justificar como en el A. Y en el último ítem nos dice en qué año el tamaño de la población diferirá en un 50% del que tenía en el año 2000. Bueno, primero vamos a recordar cuál era la ecuación diferencial logística. Así que ahí se ve el problema 7, que es donde también se trabajó esta ecuación que aparece en muchos, modela muchos procesos. Bueno, y ahí tenemos la ecuación diferencial logística que está dada por esta expresión. La derivada de P respecto de T es igual a K por P por M menos P, donde K y M son constantes positivas, siendo M la capacidad de carga de la población. Como ecuación diferencial, ¿cómo la podemos clasificar? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de ecuación diferencial ordinaria es? Primer orden puede ser, por ejemplo. Muy bien, primer orden. ¿Y qué más podemos decir? ¿Es lineal, no lineal? No lineal, ¿sería? No lineal, muy bien. Es una de primer orden no lineal. Sin embargo, ¿les parece que vamos a poder resolverla o no en este caso? ¿Qué les parece? Fíjense que tenemos la derivada igual a una constante por una función que depende solo de P. ¿Sí?
Entonces, va a ser del tipo ecuaciones a variables separables. ¿Está bien? Que sí sabemos resolverla. Es no lineal, pero por la forma particular que tiene, vamos a poder resolverla. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a ver un poco cuáles son las características que aparecen en este problema. Por un lado tenemos la ecuación diferencial que modeliza el problema, que como dijimos antes, era una EDO no lineal de primer orden. ¿Cuáles son las variables del problema en este caso? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la variable independiente? El tiempo, ¿no? El tiempo, T, es la variable independiente, que lo medimos en años, ¿sí? Por cómo es el enunciado del teorema, del ejercicio, perdón. Bien, ¿cuál es la variable dependiente? Ahí hay que mirar la derivada, de qué variable aparece y cuál es la función dependiente. La población P. La población P, perfecto. Que dice P también en el chat. ¿Cómo? Que dijeron bien P en el chat. Buenísimo, muy bien, P. Que es el número de individuos de la población en el tiempo. Que siempre cuando tenemos un problema de aplicación hay que definir bien, antes de comenzar, todas las variables involucradas, ¿sí? Cuáles son variables, cuáles son constantes, para tener bien en claro cómo trabajar después. Y acá tenemos que la población la medimos en miles de habitantes, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las constantes del problema? ¿Qué les parece? K y M. K y M. K es la constante de proporcionalidad, y M nos decía que era la capacidad de carga, es decir, el tope que tiene el tamaño de la población, que se le impone la disponibilidad de recursos que tiene dicha población. Eso es la capacidad de carga de una población. Bien, y otra información que nos da el enunciado es que en el año 2000 la población tenía 100.000 habitantes. ¿Cómo podemos expresar eso matemáticamente? En este contexto, ¿no? Con estas variables que nos está diciendo. Que para T igual a 2000, P igual a 100.000, ¿puede ser? Bien, sí. Y si nosotros estamos arrancando el estudio, el análisis de esa población, la empezamos en el año 2000. Mi eje temporal, digamos, ¿en dónde podría decir? Bueno, el año 2000 corresponde a qué tiempo. Si mi análisis inicia en el año 2000. T en cero. T en cero, perfecto. Entonces digo, bueno, si empezamos en el año 2000, ponemos nuestro eje temporal T igual a 0 para el 2000 y de ahí empezamos a contar los años desde el 2000. Entonces, para escribirlo de una forma más sencilla, decimos, bueno, P evaluado en 0 es igual a 100. 100, ¿por qué 100? Porque dijimos que P lo medimos en miles de habitantes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, decimos P en 0 igual a 100. ¿Estamos hasta acá? Fíjense que por eso hay que determinar bien cuáles son las variables y cómo vamos a armar nuestro problema, ¿sí? Cómo vamos a armar nuestra ecuación diferencial y la condición inicial. También dijimos, bueno, del tiempo T igual a 0, que corresponde al año 2000, la población era de 100.000 habitantes. Como medimos la población en miles de habitantes, decimos que P evaluada en 0 es igual a 100, 100.000 habitantes. ¿Está bien? ¿Se entendió? En el chat varios dijeron que sí. Perfecto. Lautaro, Sí. Camilo, todos dicen que sí. Buenísimo. Entonces, bueno, lo que decíamos, tenemos la condición inicial para el problema. ¿Está bien? Bueno. Con esto en mente, ahora sí podemos empezar a responder las preguntas. ¿Está bien? Entonces, bueno, el primer ítem nos dice, ¿qué se puede decir acerca del tamaño de la población? ¿Aumentó o disminuyó? Justificar. Lo que tenemos es la ecuación diferencial. ¿Sí? Podemos usar esa información para decir si la población crece o no. ¿Qué les parece? Tenemos la derivada de una función,
una expresión para la derivada de la función. Podemos analizar algo de esa derivada que nos diga si la población aumentó o disminuyó. Así no, en esa expresión no, porque la derivada es, digamos, en un entorno infinitesimal, así que va a ser prácticamente en un punto, no tendrías que hacerlo variables separables y buscar una expresión más cómoda, ¿no? Bueno, digamos, si yo resuelvo la ecuación diferencial, encuentro una solución y encuentro una función p de t igual a algo. El tema es que acá solamente quiero decir algo acerca del tamaño y tengo la derivada. ¿Se acuerdan de matemática 1? Cuando teníamos la derivada de la función y estudiamos el comportamiento de la derivada, eso nos permitía sacar conclusiones acerca de la función original. Si la derivada era positiva, ¿qué pasaba con la función? Si la derivada de la función era positiva, la función crecía. Si la derivada de la función era negativa, la función decrecía. ¿Se acuerdan los criterios de la derivada primera? Que vieron en las aplicaciones de la derivada. Si ahora cuando estudien para rendir el final, lo van a recordar. Entonces lo que hacemos es eso, analizar la monotonía de la función a partir del signo de la derivada. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces nos fijamos, vamos a fijarnos si esa derivada tiene signo positivo o negativo, o no podemos determinarlo, para poder decir algo acerca de la población. Acá no pide exactamente el tamaño de la población actual, dice qué se puede decir acerca del tamaño. Por eso es que hacemos un análisis más cualitativo, ¿sí? O sea, analizamos cómo se comporta la función. Bien. Entonces, fíjense, ahí ahora lo que hicimos es simplemente reemplazar las constantes por su valor. M era igual a 200 y K es 0,0001. Este numerito K es positivo, estrictamente positivo. La variable dependiente P, ¿es positiva, negativa o no sabemos? Positiva, ¿no? Claro, positiva porque lo que estaba modelizando es tamaños de la población, número de habitantes. Entonces, es mayor o igual que 0 para todo tiempo. Entonces, bueno, y 200 menos P no sabemos en principio, y es lo que va a determinar si el signo de la derivada, ¿sí? Porque si esto es positivo y esto es positivo, dependerá de cómo sea 200 menos P para decir que la derivada es positiva o que la derivada es negativa. Entonces, analizamos esto, tenemos que la capacidad de carga, o sea, el tope del tamaño de la población es mayor que la condición inicial. O sea, al principio teníamos 100.000 habitantes y según ese tope la población podría crecer hasta que se terminen los recursos, que serían cuando alcancen los 200.000 habitantes. Entonces, como M es la capacidad de carga, lo que va a pasar es que el tamaño de la población va a ser siempre menor que esa capacidad de carga. O sea que 200 menos P va a resultar positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Con lo cual, la derivada de la función P es mayor que 0 para todo tiempo. ¿Está bien? Eso, teniendo en cuenta el análisis de la derivada, el criterio de la derivada primera, decimos, bueno, el número de individuos de la población va a aumentar a medida que el tiempo transcurre. ¿Sí? Eso es lo que nos dice cualitativamente esa ecuación diferencial. ¿Está bien? Analizar esa ecuación diferencial nos da esa información, sin resolverla, ¿sí? Estamos hasta acá. O sea, que la respuesta a esa pregunta sería, por lo tanto, el tamaño de la población actual es mayor que el tamaño que tenía la misma en el año 2000. Porque nos está diciendo la derivada de P respecto de T, como siempre, como es positiva siempre, entonces la población crece. Si no nos dice cómo crece, si eso no lo sabemos de acá, solo nos dice que aumenta a medida que pasa el tiempo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Yo tengo una consulta. Sí. Igualmente cuando
P supere los 200 iba a empezar a ser negativa y como iba a empezar a decrecer. Bueno, hay que ver ahora si va a superar, si puede superar los 200, ¿no? Ah, ok. ¿Está bien? Porque ¿qué podría pasar? Bueno, tiene la cantidad de recursos, les alcanza hasta llegar a ese tope. Entonces, la población podría crecer y cuando, bueno, querer pasar los 200 no va a tener recursos para hacerlo, digamos. ¿Está bien? Entonces, probablemente se estabilice alrededor de ese valor máximo. ¿Está bien? Entonces, bueno, para saber todo eso, y si quisiéramos obtener el valor, el tamaño exacto, cuántos individuos hay en la población en el año 2020, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo habían dicho al principio. ¿Cómo hacemos para hallar el número actual de habitantes? El número exacto o aproximado de habitantes. ¿Qué les parece? ¿Qué necesitamos conocer para tener el número de habitantes en un tiempo T? Ahí sí tenemos que averiguar la ecuación. Claro, ahí tendremos que resolver. Para poder saber el número exacto o el número aproximado de habitantes en un tiempo dado, necesito tener una expresión para la población. Entonces, lo que hacemos es plantear y resolver el problema de valores iniciales correspondientes. ¿Sí? Tenemos la ecuación diferencial y la condición inicial. Estas dos cosas nos van a dar una única solución, una única función que verifica ambas. Entonces, tenemos la ecuación diferencial, dijimos que era variables separables, o sea que podemos usar el método de resolución de ecuaciones a variables separables. Entonces vamos a resolverlo. Bien, ¿qué hacíamos primero cuando planteamos la EDO? ¿Cómo resolvemos? ¿Se acuerdan cómo era el método a variables separables? Pones el diferencial, bueno, de P con todas las variables de P y el tiempo con todas las variables de tiempo. Claro, acá separamos las variables. Entonces, fíjense que acá lo que depende de P, es este producto de acá. O sea que esto lo vamos a pasar a juntar con el diferencial de P y el diferencial de T lo vamos a pasar lo vamos a multiplicar a la constante K. Bueno, y esto lo vamos a hacer siempre que P sea distinto de 0 y 200 menos P también, ¿sí? Que sea P distinto de 0 y P distinto de 200. Separamos variables. Una vez que separamos variables, integramos miembro a miembro. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es aplicar el método. Ahora, esta función integrando, que estamos acá lo único que hicimos, fíjense que acá teníamos P por 200 menos P, y lo escribimos como P menos 200 multiplicado por menos 1, ¿está bien? Sacamos factor común menos 1 acá abajo para escribirlo de esta forma, y cuando tenemos escrita, ¿por qué hacemos esto? ¿Cómo podemos resolver esa ecuación diferencial, esa integral, cuando la función integrando tiene esa forma, que es una función racional? ¿Qué método de integración podemos usar cuando la función que tenemos es racional? ¿De acuerdo? Tengo, o sea, que es una función racional, un cociente de polinomios. Acá el polinomio del numerador es un polinomio constante, igual a menos 1, y en el denominador tenemos el polinomio P por P menos 200. Acá en el chat Ale dice método de fracciones simples. Muy bien, sí. Fracciones simples. Vamos a resolver esa integral, la integral del primer miembro, esta de aquí, usando el método de fracciones simples. Sí, la otra que tenemos de este lado es una constante, la integral de una constante es la constante por la variable integración, o sea, acá nos va a quedar 0,001 por t. ¿Sí? Esta va a ser más sencilla, pero bueno, entonces lo que primero vamos a hacer es resolver esta integral usando el método de fracciones simples para poder continuar. Bien, bueno, vamos a resolver entonces mediante fracciones simples.
acá ¿qué tenemos? Tenemos la función racional, que es menos 1 sobre P por P menos 200. Este polinomio denominador tiene dos raíces, ¿sí?, reales y distintas. Una de las raíces es 0 y la otra 200, ¿está bien? Es un polinomio de grado 2. ¿Qué nos decía el método de fracciones simples? Cuando tenemos un denominador, en el denominador un polinomio con raíces reales y distintas, podemos reescribir esa función racional de esta forma, como la suma de estas dos fracciones, una constante sobre P más otra constante sobre P menos 200. ¿Sí? Esto es lo que dice el método, ¿sí? Se puede probar porque eso es así, pero bueno, nosotros solamente vimos que si teníamos raíces reales y distintas, escribíamos esta función racional como suma de estas dos fracciones simples. ¿Está bien? Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar, porque necesitamos encontrar los valores de las constantes A y B. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Buscamos el denominador común entre las dos fracciones, que es el producto de las dos. Cuando hacemos acá la cuentita, nos queda P por P menos 200 dividido P, nos queda P menos 200. P menos 200 por A, que es el primer término que nos aparece acá. Después hacemos lo mismo con la segunda fracción. Hacemos el denominador dividido P menos 200, nos va a quedar P. O sea que nos va a quedar que este término B por P. ¿Sí? ¿Se entiende? Nada por ahora. Bueno, cualquier cosa preguntan, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahora es igual, tenemos que el numerador que tenemos de este lado, el menos 1, tiene que ser igual a esta expresión de acá, ¿sí? A este polinomio. Entonces es lo que planteamos de este lado, menos 1 igual a A por P menos 200 más B por P. ¿Sí? Esto va a valer, es una igualdad de polinomios, va a valer para todo P. ¿Sí? Entonces lo que hacíamos, ¿se acuerdan cuando vimos el método? Si leyeron la clase, la tarea de aula que subimos, lo que decíamos es, bueno, le damos un valor a P, cualquier valor le podemos dar, ¿sí? Para poder obtener las constantes, cualesquiera dos valores, vamos a necesitar acá, porque tenemos dos constantes, le podemos dar cualquier valor de P porque vale para todo. Lo que vamos a hacer es elegir convenientemente esos valores para que las cuentas sean más sencillas, pero cualquier valor de P que ustedes pongan les va a permitir resolver y encontrar las constantes A y B. Entonces acá decimos, bueno, si P es igual a 200, si P es igual a 0, primero acá, reemplazamos acá, igual a P igual a 0, y eso nos tiene que dar menos 1. Entonces, bueno, cuando reemplazamos P igual a 0, este segundo término se anula y nos queda 0 menos 200 menos 200, o sea, menos 1 tiene que ser igual a A por menos 200. Y de ahí despejamos la constante A. Después buscamos otro valor de P. Vamos a usar P igual a 200 para que esta expresión, el primer término, se nos cancele. Entonces, bueno, cuando tomamos P igual a 200, acá nos queda el menos 1, no cambia porque es un polinomio constantes, y acá cuando reemplazamos nos va a quedar se va a cancelar y nos va a quedar B por 200. Entonces nos queda menos 1 igual a B por 200 y despejamos B. Nos queda B igual a menos 1 sobre 200, sí. Chat, Ale pregunta, ¿por qué A por P menos 200 más B por P aparecen en el numerador? Esto por lo que habíamos explicado recién acá. Fíjate que cuando nosotros hacemos esto, o sea, nosotros decimos, bueno, el método de fracciones simples nos dice que esa función racional la puedo escribir así. Ahora, voy a trabajar algebraicamente esto para poder obtener las constantes A y B. Cuando hacemos eso, tengo suma de dos fracciones, entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando sumo dos fracciones, incluso cuando son fracciones reales, lo que hacemos es buscar el denominador común. Y un denominador común es el producto de los dos denominadores, que es lo que hicimos acá. Después, esta cuenta es ese trabajo algebraico. Digo, bueno, P por P menos 200 dividido P, me queda P menos 200 por A. Y eso
lo escribo acá. Es el primer término de este. Después lo mismo, hago P por P menos 200 dividido P menos 200, me queda P. Y eso lo tengo que multiplicar por B, porque somos fracciones, ¿sí? Entonces acá me va a quedar el término B por P. ¿Está bien? Es hacer la suma de fracciones. Por eso aparece esta expresión acá. Y después tengo que igualar esa expresión que obtuve con el numerador que tenía al comienzo. ¿Está bien? Porque acá no puedo sumar directamente A más B, ¿sí? Son dos fracciones con distinto denominador. ¿Se entiende? Quedó claro, parece. Profe, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No me quedó claro por qué al principio, antes de empezar a hacerlo de fracciones simples, diste vuelta, en vez de 200 menos P, P menos 200. ¿No se podía hacer fracciones simples sin cambiarlo? Sí, se puede hacer y va a dar lo mismo, pero lo hicimos porque cuando nosotros factorizamos los polinomios, siempre se escribe de la forma la variable menos la raíz. Por ejemplo, acá la variable es P, entonces P menos la raíz. Y en el otro caso nos quedaba al revés, 200 menos P. Entonces era solo para acomodarlo a cómo vimos nosotros el método de fracciones simples. Pero en realidad se prueba que es lo mismo, ¿sí? Porque cuando yo factorizo un polinomio, el teorema de descomposición me dice que lo puedo escribir como como coeficiente principal por x menos una raíz, por x menos la otra raíz, y así. Entonces la variable siempre va al comienzo, pero es solo para presentarlo de manera correcta, nada más. Pero es lo mismo. Ah, bueno. ¿Entiendes? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. ¿Sigo entonces? ¿Entendió ahí? ¿Hasta acá? Sí, no hay más dudas en el chat, ¿no? Todo bien por ahora. Genial. Seguimos entonces. Bueno, ahora lo que hacemos es, todo esto era solo para reescribir la función racional de una manera en la que podamos resolver la integral más fácilmente, ¿sí? Entonces, buscamos las dos constantes, ahora reemplazamos las constantes, A es igual a 1 sobre 200 y B era menos 1 sobre 200, ¿sí? Entonces reemplazamos las constantes y reescribimos esta integral, que en principio así como estaba no la podemos resolver, como la suma de dos integrales más sencillas. Está bien, más allá de que aparecen esas constantes, son más sencillas. ¿Por qué? Porque puedo sacar, estas son constantes, y las podemos sacar fuera de la integral, incluso acá, como son las constantes, son opuestas una de la otra, podemos sacar de factor común 1 sobre 200 en ambas, ¿sí? La diferencia va a ser que en la primera nos va a quedar 1 sobre P y en la segunda menos 1 sobre P menos 200. ¿Está bien este paso? La reacomodo para ir resolviendo la integral, o las integrales que me quedaron ahí. ¿Estamos? Bueno, yo sigo. Bueno, entonces ahora tenemos que resolver esta integral que nos quedó acá, la primera, la integral de 1 sobre P diferencial de P, es una integral inmediata, que es igual. ¿Cuál es la primitiva? La familia de primitivas de 1 sobre P. Bueno, acá por el chat nada, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cuál es la Hola. primitiva de? No miren el último paso, capaz que los confundan. Ahí Yo solo está. pregunto eso. ¿Cuál es la integral de 1 sobre P diferencial de P? ¿Cuál es la Ale familia de dice primitivas? logaritmo natural de P. Bien, en principio, logaritmo del valor absoluto, logaritmo natural del valor absoluto de P, más la constante, ¿no? Bien. Entonces, fíjense que en este lado acá, si hacemos la sustitución que aparece por aquí, llamamos U a P menos 200, entonces el diferencial de U va a ser igual al diferencial de P, porque al derivar el U acá me queda diferencial de P menos la derivada de 200 que es 0, o sea que nos queda esto acá, y cuando reemplazamos, nos va a quedar menos 1, que el menos 1 sacamos fuera de la integral, sobre
U, que es P menos 200, ¿sí? Entonces, en definitiva, nos quedaron dos integrales inmediatas. ¿Está bien? Y para este caso, acá también, ¿cuál va a ser la primitiva de esto? Y 1 sobre la primitiva de esto va a ser el logaritmo del valor absoluto de U, que podemos reemplazar por P menos 200. Entonces, resolviendo esto, nos queda así. ¿Está bien? Sobre P por P menos 200, como 1 sobre 200 por el logaritmo del valor absoluto de P menos el logaritmo del valor absoluto de P menos 200, más la constante de integración. ¿Se entendió? Una pregunta. Leonardo pregunta, ¿por qué valor absoluto? Porque en principio cuando calculamos la primitiva de 1 sobre P, es el logaritmo del valor absoluto, porque no sabemos ese P si es positivo o negativo. En principio, cuando resolvemos ahora vamos a ver que en este caso en particular, esta P sabemos que es positiva y podemos escribir directamente P, ¿no? Que el valor absoluto de P coincide con P. Pero esa es en la tabla, si se fijan, la primitiva de 1 sobre P es logaritmo del valor absoluto de P. ¿Está bien? ¿Entendió? No sé si era eso la duda. Sí, Noé, dijo que ya entendió. Buenísimo. Bueno, entonces, esto fue para resolver esa integral que aparecía cuando aplicamos el método de variables separables para resolver la ecuación diferencial. O sea, que ahora que tenemos que volver a esa resolución de la ecuación diferencial. Bueno, entonces lo que hacemos es reemplazar esto que tenemos acá, la primera integral de acá, ya la calculamos, que es eso que habíamos visto recién, 1 sobre 200 por logaritmo del valor absoluto de P menos logaritmo del valor absoluto de P menos 200, igual a esta integral que, como dijimos al principio, es una constante, es la integral de una constante, es la constante por la variable de integración. Más la constante de integración C, que varía en los reales. ¿Estamos hasta acá? Sí, fíjense que lo hicimos separado porque eran un trabajo una integral un poquito más complicada de resolver que las otras que suelen aparecer, que por ahí podemos ir siguiendo el método de variables separables. Acá, bueno, nos detuvimos un poquito porque eran fracciones simples y necesitamos un análisis un poco más largo. Pero en definitiva lo que hacemos es resolver la integral que nos quedó respecto de P y después igualar a la integral que nos queda en función del tiempo. ¿Estamos? ¿Seguimos? Y por acá, por el chat, no hay preguntas, así que Sigo nomás. seguí tranquila. Bueno, entonces, lo que decíamos antes, en este caso, vamos a usar que esta variable P está dentro de un problema y podemos saber otras cuestiones como que es siempre mayor o igual que 0, entonces coincide con su valor absoluto, y en el caso del otro logaritmo, para poder sacarnos este valor absoluto, lo analizamos un poquito y decimos, bueno, M era 200, esta era la capacidad de carga, que habíamos visto que era siempre mayor o igual que P. Entonces, ¿qué va a pasar? Que 200 menos P va a ser positivo, o sea, P menos 200 va a ser negativo y su valor absoluto va a ser el opuesto de P menos 200 que 200 menos P. ¿Está bien? ¿Entienden? Simplemente usamos lo que sabemos que tenemos información del problema. Entonces, de esta forma reescribimos ese logaritmo del valor absoluto de P menos 200 como el logaritmo de 200 menos P, porque en este caso nos quedó esto acá. ¿Sí? Y ahí nos independizamos del valor absoluto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende por qué nos queda esa expresión ahora? Parece que sí. Bueno, sigo entonces. Ahora, acá tenemos
la solución. Ahí, perdón, Sí. ¿no? Ale dice si podés repetir. Sí, cómo no. Vamos a volver. Hasta acá estamos, ¿no? Esto fue lo que nos quedó la solución. Ahora nosotros queremos sacarnos de encima ese valor absoluto, independizarnos del valor absoluto, porque nos complica un poco. ¿Qué vamos a hacer? En este caso en particular, esta ecuación diferencial, o estas variables, vienen de un problema en donde teníamos, por un lado, que el P era mayor o igual que 0, entonces en ese caso, él coincide con su valor absoluto. Y podemos directamente escribir en lugar del valor absoluto de P, P. Para el otro caso, también podemos decir, podemos conocer el signo de P menos 200, entonces vamos a poder sacarnos el valor absoluto. ¿Qué decimos? Bueno, 200 era el tope de la población, la capacidad de carga, y habíamos visto que era mayor o igual que P. ¿Qué va a pasar entonces? Si 200 es mayor o igual que P, P menos 200 va a ser menor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, cuando tengo que en el valor absoluto es menor o igual que 0 el argumento, entonces el valor absoluto es el opuesto. ¿Sí? ¿Por qué el opuesto? Porque yo tengo que esto de aquí, sin el signo menos, ¿no? Es menor, me sale un menor acá, menor o igual a 0. ¿Está bien? Ay, mi pulso. Esperen un segundito. ¿Está bien? O sea, esto es menor o igual que 0. Bueno, ahí más o menos. Entonces, con como el valor absoluto tiene que ser positivo, va a ser el opuesto a este valor. Y el opuesto de este valor es 200 menos P. Que esto sí es mayor o igual que 0. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí un poquito más? Sí, Noé. Buenísimo. Entonces, bueno, seguimos. Ahora tenemos la solución general en forma implícita, y así como está, digamos, no nos sirve realmente para conocer el tamaño de la población en el tiempo actual, porque no lo podríamos calcular. Entonces, lo que tenemos que ver es si podemos expresar esa solución general de manera explícita, ¿sí? Encontrar una forma de escribir P de T igual a algo que dependa solo de T. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? A trabajar algebraicamente, ¿sí? En algunos casos no se puede llegar a una solución escrita en forma explícita, pero en otros sí. En este caso vamos a ver que sí, pero previo un trabajo algebraico importante. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Acá hay varios pasos. ¿Qué hacemos primero? Bueno, tenemos multiplicando 1 sobre 200, entonces podemos multiplicar 200 ambos miembros, pasar este 200 que está dividiendo, multiplicando del otro lado, si quieren, si se entiende mejor así. Cuando hacemos eso, esto nos queda 200 por 0,001, nos va a dar 0,02, nos queda 0,02t, más, acá nos quedaría en realidad un 200 por c, que sería una nueva constante, pero por abuso de notación y porque este c varía en los reales, digamos, no es un valor fijo, decimos, bueno, escribimos más la constante c, pero esta c en realidad sería esa nueva constante de 200 por la constante que aparece acá, ¿sí? Pero bueno, lo escribimos así porque esto es una constante que varía en los reales. ¿Qué más aplicamos acá? Aplicamos la propiedad del logaritmo. Si tenemos el logaritmo, una resta de logaritmos, eso podemos escribirlo como el logaritmo del cociente entre p y 200 menos p, que es lo que hicimos acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Simplemente vamos trabajando algebraicamente lo que tenemos para encontrar una expresión para p. Bien, entonces ahora, ¿qué hacemos? Y aplicamos la exponencial a ambos miembros y nos va a quedar p sobre 200 menos p igual a e elevado a 0,02t más c, que acá lo escribimos como e a la 0,02 por t por e elevado a la c, ¿sí? Usamos la propiedad de la potencia. ¿Estamos hasta acá? Sí, Noé. Bien. Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué le parece que podemos hacer para intentar despejar P? ¿Qué podemos hacer ahí? Acá por el chat
No dijeron nada todavía. Ujú. Fíjense, acá tenemos esta resta acá que está dividiendo, está en el denominador, podríamos pasar multiplicando de este lado, ¿sí? Acá fíjense que le llamamos a esto, o sea, a la constante, esto es una constante que llamamos A. Para no escribir siempre A a la C, a la C. Bien, una vez que lo escribimos así, acá tenemos P igualado a algo, pero esto que tenemos acá no es independiente del P, o sea que acá todavía tenemos que seguir, si esto no es una forma, no está escrito en forma explícita, ¿está bien? Por más que acá tengamos P de T igual a esto, porque esto que tenemos de este lado también depende de P, o sea que tenemos que seguir haciendo un trabajo algebraico para poder obtener la solución de forma explícita. Bueno, acá ¿qué vamos a hacer? Tenemos este producto, podemos distribuir, ¿sí? Este factor a estos dos términos de aquí. Entonces, nos va a quedar, bueno, acá hay un pasito menos, 200 por E a la 0,02T por A, menos P por E a la 0,02T por A. Cuando hacemos esas distributivas, ustedes vayan haciendo todos los pasitos, nos va a quedar un término que va a tener a P ahí multiplicando, entonces lo vamos a pasar del otro lado de la igualdad. Y nos va a quedar P más P por E a la 0,02T por A. Por eso acá sacamos factor común P. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Distribuimos y asociamos ahí, pasamos lo que depende de P, lo juntamos con P del otro lado de la igualdad. Entonces, fíjense que nos quedó P multiplicado por una expresión que no depende de P y que además, ¿qué podemos decir de esta cuenta? Tengo 1 más A por E a la 0,2T. ¿Esto cómo es siempre? ¿Qué les parece? ¿Positivo, negativo? Por el chat nada, ¿no? Bien. Acá, acuérdense, la exponencial, esta es siempre positiva, multiplicada por una constante que también es positiva, nos queda positivo, más esto que es positivo, nos va a dar siempre mayor que 0, estrictamente mayor que 0, es decir, va a ser distinto de 0, con lo cual vamos a poder dividir por esa expresión, ¿sí? ¿Está bien? Esto es distinto de 0, podemos dividir y escribir finalmente la solución general, P de T, como 200 por A por E a la 0,02T sobre 1 más A por la exponencial elevada a 0,02T. ¿Está bien? Donde la constante A era una constante positiva. Tengo una ¿Entendió? consulta. Sí. ¿Cómo le exigiste a, digamos, al conjunto A que sean los reales positivos? Eso no me quedó claro. ¿Por qué? La constante A es porque es la que viene de acá, es E elevado a la C. ¿Sí? El número E elevado a la C. Esto es un número siempre positivo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Y de ahí lo voy arrastrando, digamos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Esto hay que ir haciendo los pasos despacito, uno por uno, y ir viendo bien cómo escribirlo, pero bueno. De esta forma, solamente son pasos algebraicos que hacemos para poder obtener la función PDT. Sí, la solución general, termino acá, digamos, resolver la ecuación diferencial, acá encontramos una solución implícita. Ahora, si yo necesito una expresión explícita, tengo que ver si la puedo hallar, y si puedo hallarla, necesito hacer un trabajo algebraico para obtenerla. ¿Está bien? Tengo ¿Sí? una pregunta. Sí. Dice, ¿por qué queda 1 más E a la 0,02T y no 200 más E
a la 0,02. A ver, voy a intentar escribir ese paso del medio. Fíjense que cuando esto de acá, lo escribimos, es 200 por e a la, le voy a poner una, a ver si puedo escribir, le pongo un alfa, ¿sí? Para no escribir tanto, por t, por la constante a, menos p por e, no es lo mío escribir, por a, ¿sí? El alfa es el 0,02. ¿Está bien? Esto es una p. Cuando distribuimos ese factor, nos quedó así. ¿Sí? P igual a eso. ¿Estamos hasta ahí? Acá hicimos esto. Este factor, este término lo dejamos acá, que es el que está ahí. Y este que tiene la P, lo paso del otro lado para juntarlo con la otra variable P. Entonces me queda P más P por E a la 0,02T por A. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí? Sí, ya entendió, Noé. Bien. Bueno, entonces, finalmente llegamos a una expresión para la solución general. Ahora nos queda calcular el valor de la constante, porque esto era un problema de valores iniciales. Entonces, hay una única función que es solución de eso. Ahora lo que hacemos es usar la condición inicial para obtener ese valor de la constante. Que teníamos que la condición inicial era que P evaluado en 0 nos daba 100. Entonces, usamos la expresión anterior evaluada en 0 y la igualamos a 100. ¿Qué nos va a quedar? Era 200 por A por E a la 0,02 por T, que a T vale 0 ahora, o sea que nos queda un 0, y lo mismo abajo, ¿no? Nos queda esta expresión, A a la 0 es 1, o sea que acá arriba nos queda en el numerador 200 por A, y en el denominador 1 más A. ¿Sí? Eso estamos, simplemente reemplazar el valor de T por 0. Lo igualamos a 100, entonces lo que vamos a hacer es despejar la constante desde ahí. Entonces, bueno, este 1 más A, que está acá en el denominador, lo pasamos multiplicando de este lado, y el 100, que estaba de este lado multiplicando, pasamos dividiendo para el otro lado de la igualdad. ¿Sí? Entonces acá cuando hacemos esta cuenta nos queda 200 dividido 100, nos queda 2 por A igual a 1 más A, y nos termina quedando que la constante es A igual a 1. ¿Está bien? ¿Se entienden los pasos ahí? Acá podrían haberlo, no sé, cuando pasaron esto multiplicando para acá, podrían haber hecho distributiva y después juntar, eso también estaba bien, les tiene que dar la misma constante. ¿Sí? Entonces, de esa forma obtenemos la solución del problema de valores iniciales. ¿Sí? Fíjense que acá no hay nada que sea constante, que varíe en los reales, ¿sí? Una constante que varíe en los reales. Entonces, nos queda 200 por a la 0,02t sobre 1 más 0,02 a la t. Esta es la expresión de la solución. O sea, esta es la función que nos da el número de habitantes de la población en función del tiempo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió? Por acá parece que sí, porque no contesta nadie. Bueno, entonces tenemos la expresión, podríamos hacer la gráfica para ver más o menos cómo se comporta esa función. Fíjense que es lo que decíamos antes, o sea, va a crecer la función P, pero en el tope de la población, que teníamos M igual a 200, que está por acá, la población va a tender a estabilizarse ahí, ¿está bien? No va a poder pasar de ese tope. ¿Sí? Digamos que lo que nos dio la solución se condice con lo que nosotros
pensábamos que debería representar el modelo. ¿Está bien? Profe, ¿Sí? una consulta. Decime. Hubiera sido lo mismo si yo primero hacía la resolución del PBI, digamos, y graficaba y después respondía cómo tendía la función. Podría haber sido lo mismo que en vez de sacar las conclusiones anteriores y decir que crece. Sí, digamos, lo que vamos a hacer ahora justamente es usar esto para calcular la población que había, que la población actual, ¿sí? Podrías haber resuelto y buscar esto, o en realidad lo que me preguntaba era algo más cualitativo, así como qué podemos decir acerca de la población, por eso hicimos ese previo análisis, pero bueno, acá lo que hacías es encontrar exactamente la cantidad y vas a ver que crecía. Pero sí, podrías haberlo hecho, no hay problema. Entonces, fíjense, si queremos calcular el número de individuos de la población actual, lo que hacemos es evaluar T en 20, porque recuerden que lo que contábamos era el año 2000, era el año 0, porque es donde arrancábamos el estudio. Entonces pasaron 20 años desde el año 2000, o sea que T lo vamos a tomar igual a 20. Reemplazamos en la expresión que obtuvimos por T por 20 y hacemos las cuentitas. ¿Sí? Entonces nos dice, bueno, la población en la actualidad es cercana a 120.000 habitantes, o sea que acá vemos también que creció, ¿sí? Que aumentó. Pero bueno, el otro era un análisis un poquito, fíjate que tardamos bastante en poder decir esto, lo otro analizando un poco el signo de la derivada, podíamos decir enseguida si aumentó o disminuyó la población. Bien, entonces fíjense, bueno, ahí está marcado en el gráfico que este será T igual a 20 y la población, que sea aproximadamente, tiene 120.000 habitantes. Bueno, siguiente pregunta. ¿En algún momento llegará a triplicarse la población? Vamos a ver, vamos a razonar esta pregunta. Bueno, si se triplica la población para un tiempo T asterisco, la población sería 300.000, porque es el triple de 100. ¿Existirá un tiempo T asterisco que logre en la ley dar imagen 300? Bueno, busquémoslo para ver si esto es posible. La imagen de T asterisco es 200 por E a la 0,02 por T asterisco sobre 1 más E a la 0,02 por T asterisco, y eso debería dar 300, lo igual a 300. Luego, denominador pasa multiplicando, el 300 se distribuye, el segundo término de la derecha pasa restando, 200 por ese factor menos 300 por ese factor da menos 100, y menos 100 pasa dividiendo, 300 dividido menos 100 da menos 3, o sea que me queda el factor E a la 0,02 por T asterisco igual a menos 3. Sabemos que una exponencial no da imágenes negativas, siempre es positiva. Entonces, ¿es posible hallar un valor de T asterisco que satisfaga esta igualdad? No, no es posible. No existe un T asterisco de tal manera que P en T asterisco de 300. Por lo tanto, la población no llegará a triplicarse en ningún momento. Lo cual tiene sentido porque la capacidad de carga es 200.000 habitantes. Pregunta C. ¿En qué año el tamaño de la población diferirá en un 50% del que tenía en el año 2000? Bueno, para que la población difiera en un 50%, tiene que haber aumentado un 50%. El 50% de 100.000 es 50. Por lo tanto, ¿cuándo la población será 150? Porque 150 menos 100 da 50, que es el 50%. Entonces, buscamos un T sombrero, de tal manera que la imagen de ese T sombrero dé
1,5 por la población inicial, o sea, 150. ¿Será posible hallar este valor? Busquémoslo matemáticamente. Similarmente al ejemplo anterior, buscamos la imagen de T sombrero, tenemos la ley, o sea que sabemos cómo hallarla, será 200 por E a la 0,02 por T sombrero dividido 1 más E a la 0,02 por T sombrero, y eso debe dar 150. Esto, el ítem B y el ítem C son típicos de los problemas de ecuaciones diferenciales. Casi siempre tenemos que hallar la función incógnita. Y una vez que hallamos la función incógnita que relaciona T con P, nos va a dar un valor de T y nos van a preguntar por un valor de P. O al revés, nos van a dar un valor de P y nos van a preguntar por un valor de T. Bien, entonces acá nos dan un valor de P, que es 150, y nos preguntan por un valor de T, que lo estamos hallando matemáticamente. Lo estamos despejando. Denominador pasa multiplicando, después seguramente hace una distributiva. Bueno, y acá hay como 2 o 3 pasos similares a los que hicimos en el ítem B. Por ahorro de espacio no se explicitan acá. Y queda T sombrero por 0,02 y todo eso en el exponente de la exponencial tiene que dar 3. Aplicamos la variable natural de cada lado y el 0,02 pasa dividiendo. Queda que T sombrero es aproximadamente 54,9. A los 54,9 años, a partir del año 0, que era el 2000, la población llegará a triplicar. O sea que aproximadamente en el año 2055 sucederá que la población difiera en un 50% de la inicial. Está indicado en el gráfico el T sombrero con la población que triplica la inicial. Antes, un breve repaso teórico de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales homogéneas a coeficiente constante. Bien. Tienen esta estructura, fíjense cómo A sub 0, A sub 1 y A sub 2 son constantes, pertenecen al conjunto de los números reales. Fíjense cómo luego de la igualdad aparece un 0, eso es porque es homogénea la ecuación. Bueno, diferencial ordinaria lineal, eso ya lo sabemos. Acá lo importante es ver que sea homogénea y a coeficientes constantes. Bien, para estas ecuaciones diferenciales se proponían soluciones del tipo e a la r de x. Solo si r era solución de la ecuación característica asociada. Bueno, al ser un polinomio de grado 2 la ecuación característica, habían 3 casos. Raíces reales y distintas, raíces reales e iguales y raíces complejas. Cada caso tenía una base de soluciones a proponer. Esto lo vimos en clases anteriores. Bueno, acá están las 3 bases de soluciones que se proponen, según sea el caso, y las 3 soluciones generales que se proponen. El primero es el más simple, porque si las raíces son distintas, me queda e a la R1 por X como una solución y e a la R2 por X como otra solución. Hay un teorema que me dice que la solución general será la combinación lineal de ambas. La combinación lineal de ambas queda expresado como C1 por la primera solución función de la base más C2 por la otra. En el caso que las raíces sean reales e iguales, se agregaba una X que multiplique a la exponencial. O sea que si alfa era la raíz real e igual, R1 y R2 eran igual a alfa, me quedaba entonces e a la alfa por X y e a la alfa por X todo por X. ¿Bien? Último caso, raíces complejas, me quedaba, tenía que ver la parte real y la parte imaginaria de las raíces complejas, A y B, y me quedaba, no sé si se ve ahí, pero me quedaba e elevado a la A por X por coseno de B por X, como una función solución. Y la otra función solución era
e elevado a la a por x por seno de b por x. O sea que la parte real de las raíces complejas, denominada por a, queda en el exponente de la exponencial, y la parte imaginaria queda como argumento del seno o del coseno, multiplicando la x. Bueno, y similarmente a los casos anteriores, se propone una combinación lineal. Bueno, este es un pantallazo rápido nada más, para tenerlo presente en el ejemplo que vamos a desarrollar ahora. Vamos a resolver la actividad 43 de la guía, que dice lo siguiente. Para estudiar la dinámica de un cuerpo de masa m que oscila con movimiento armónico simple, ¿sí?, más, se acude a las leyes de la física, la segunda ley de Newton y la ley de Hooke, y se obtiene un modelo matemático expresado en la siguiente ecuación diferencial, ¿sí?, la que vemos en pantalla, donde x es la posición del cuerpo respecto de la posición de equilibrio, y k una constante. Sea el caso de un cuerpo de 0,2 kilogramos de masa que pende de un resorte de constante elástica K igual a 20 newton sobre metro y oscila armónicamente. En el instante t igual a 0, pasa por la posición de equilibrio y con velocidad v igual a 1 metro por segundo. En función de esto, se nos pide plantear el problema con valores iniciales, hallar la ley de la posición en función del tiempo, cuál es la amplitud del movimiento, cuál es el período, y marcar en el gráfico algunos valores de t, etcétera, etcétera, pero este ítem lo vamos a dejar, digamos, para que lo resuelva cada uno. Vamos a hacer el A, el B, el C y el D. Bueno, para plantear el problema de valores iniciales, lo que vamos a acudir primero es a los datos que nos brinda el problema. Entonces nos dice que un cuerpo de masa m, o sea, tenemos la masa que es 0,2 kilogramos, oscila con movimiento armónico. Entonces tenemos un cuerpo, ¿sí?, que está conectado a un resorte de masa despreciable que puede comprimirse o estirarse, ¿sí? El extremo superior está fijo y el extremo inferior, digamos, se haya unido al cuerpo. Entonces se obtiene un modelo matemático que representa esta situación, que viene dado por una ecuación diferencial, ¿sí? La posición de equilibrio, es decir, donde, digamos, se igualan el peso y la fuerza elástica, la fijamos para x igual a 0. Y inicialmente, digamos, el cuerpo pasa por la posición de equilibrio con una velocidad de 1 metro por segundo. Pues vamos a utilizar todos estos datos que nos brinda el problema para resolverlo. Bueno, en base a lo que informa el problema, digamos, nos dice que la posición de desequilibrio en el peso y la fuerza elástica corresponde a x igual a 0. Si el cuerpo se libera en su posición de equilibrio, es decir, si lo dejo ahí para x igual a 0 tal cual está, dice que se mantendrá inmóvil. Pero si se desplaza verticalmente, tanto hacia arriba como hacia abajo, y se lo suelta, oscilará desplazándose continuamente hacia arriba hacia abajo. Después vamos a mostrar una diapositiva donde se puede visualizar mejor esto. Es decir, si yo al cuerpo lo suelto en esta posición, va a comenzar a oscilar, digamos, alrededor de la posición de equilibrio, ¿sí? Vamos a identificar las variables, ¿sí? Entonces, las variables que tenemos es como variable independiente el tiempo, y como variable dependiente la elongación o posición del resorte respecto a la posición de equilibrio, que la denominamos x. En función de lo anterior, vamos a ver, digamos, un esquema donde podemos llegar a interpretar mejor el problema, ¿sí? Solo tenemos un cuerpo unido a un resorte. En la posición de equilibrio, digamos, o sea, habíamos definido que el desplazamiento era 0, y si el cuerpo comienza a moverse y desciende, el desplazamiento va a ser negativo, y la fuerza, digamos, que va a actuar, la fuerza resultante que va a actuar sobre el cuerpo, va a ir en la dirección, en el sentido contrario, ¿sí? Si el resorte se acorta, digamos, si el cuerpo va hacia arriba, el resorte se acorta, el desplazamiento va a ser positivo respecto de la posición de equilibrio que se vendría dada por la línea horizontal, y la fuerza se opondría a ese movimiento,
¿sí? Entonces, como estamos trabajando en un movimiento armónico simple, la aceleración viene dada por esta expresión, ¿sí? Notamos que si x es la posición en función del tiempo, la aceleración será la derivada segunda, ¿sí? Y esta igualdad nos permite generar la ecuación diferencial. Entonces, x segunda va a ser igual a menos k sobre m por x. Si paso m para este lado, nos va a quedar m por x segunda, y al, de alguna manera, pasar este término, nos va a quedar más k por x igual a 0. De esa manera se va a generar la ecuación diferencial, ¿sí? Bueno, esto, o sea, esperemos, aclara un poco, digamos, el enunciado. En función de esto, vamos a plantear el problema con valores iniciales, ¿sí? Lo que necesitamos es una ecuación diferencial, y como es una ecuación diferencial, ¿de qué tipo, digamos, la que tenemos? En este caso, como dato. Bueno, acá figura en pantalla, pero es una ecuación lineal homogénea de segundo orden y a coeficientes constantes, ¿sí? Entonces lo que vamos a necesitar son dos condiciones iniciales para hallar las constantes, ¿sí? En el enunciado, cuando nos dicen que en t igual a 0 pasa por la posición de equilibrio y con velocidad igual a 1 metro sobre segundo, nos están dando tanto el dato como de la posición inicial, que va a ser 0, como de la velocidad, que sería la derivada, que nos dice que en 0 vale 1, ¿sí? Por comodidad, vamos a trabajar con las unidades de posición en metros y el tiempo en segundos, ¿sí? Entonces el valor inicial, el problema con valor inicial viene dado por esta ecuación diferencial y las condiciones iniciales que se muestran en pantalla. ¿Hasta acá alguna duda? Yo tengo una duda. Sí, pregunte nomás. Cuando vos expresás, digamos, la ecuación diferencial y la igualás a 0, ¿qué estaría expresando ahí? Digamos, cuando vos decís que la masa por la derivada segunda de x, por la constante del resorte por x es igual a 0, ¿qué sería esa expresión? Bueno, esta expresión, o sea, viene de lo que ocurre en el movimiento armónico simple, que en realidad ustedes lo van a ver en física esto, pero que nos dice que la aceleración tiene esta expresión, ¿sí? O sea, esta es la fuerza, digamos, que se opone al desplazamiento, por eso viene el menos, y bueno, y o sea, de alguna manera estoy armando con esto la ecuación diferencial, ¿sí? La derivada segunda sería la aceleración, y x sería el desplazamiento de la posición, ¿sí? Entonces, con esta igualdad se arma la ecuación diferencial para este caso. O sea, vos en esa expresión dirías que la aceleración es igual a 0 en una, digamos, en la ecuación diferencial, en la expresión que diste en las diapositivas siguientes. En realidad no, digamos, sino que la aceleración es variable, porque va a depender de la fuerza resultante, ¿sí? De acuerdo a la ley de Newton, ¿se acuerdan que es? O sea, sumatoria de fuerza es masa por aceleración, entonces como la fuerza resultante es distinta, digamos, esta aceleración va a variar. Pero sí puedo vincular esta aceleración, ¿no?, con la posición que tengo acá. Esto es lo mismo que, a ver si puedo escribir acá. Un segundo. O sea, lo que estoy teniendo acá es... Uy. No estás escribiendo. No estoy diciendo. Acá. Lo que tengo es que x segunda va a ser igual a menos k por m por x. Entonces voy a pasar este m multiplicando, me va a quedar m por la derivada igual a menos k por x, y después la ecuación diferencial, digamos, se obtiene al trabajar con esa expresión que es propia del movimiento armónico simple, ¿sí? O sea, esta expresión, de alguna manera, que trabajamos algebraicamente para generar la ecuación diferencial para obtener, digamos, a continuación, cuando resolvamos el problema de valores iniciales, la posición en función del tiempo. Claro, vos la trabajás para que sea homogénea, digamos. Vos laburás la expresión de la aceleración para hacer una ecuación diferencial homogénea. Estamos. Exacto. Y además, o sea, como tengo los coeficientes constantes, nosotros ya sabemos resolverla, digamos.
¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces, o sea, una vez que planteamos el problema con valores iniciales, ¿sí? Lo que vamos a proceder es a resolver. Para resolverlo, para obtener la ley de la posición en función del tiempo, lo primero que hacemos es resolver la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces nosotros ya vimos que dada la ecuación diferencial, como era una EDO de segundo orden, ¿sí? O sea, lineal, homogénea, coeficientes constantes, podíamos plantear la ecuación característica asociada. Entonces, notemos cómo se vinculan los coeficientes, ¿sí? Con la ecuación característica asociada, y procedemos a resolver la ecuación cuadrática, ¿sí? Lo que notamos es que, bueno, aplicamos la resolvente porque lo venimos trabajando como en todas las clases, pero también podemos, o sea, obtenerla despejando. ¿Sí? Pero al aplicar la resolvente lo que notamos es que el discriminante es menor a 0. Entonces vamos a obtener raíces complejas, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso A vale 0,2, B vale 0 y C vale 20. O sea, ponemos menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4 por A por C. Lo que obtenemos es raíz de menos 16. ¿Sí? Entonces, si recordamos que I cuadrado, o sea, que era la unidad imaginaria, digamos, o sea, era igual a menos 1, lo que obtenemos acá como raíz de menos 1 es I. Entonces el resultado final, digamos, van a ser raíces complejas. Los números complejos eran una extensión de los números reales y podían expresarse como la suma de un número real, en este caso 0, y un número imaginario, que es 10i, que era un múltiplo, digamos, real de la unidad imaginaria, que la indicábamos como i, y teníamos en cuenta que i cuadrado valía menos 1. ¿Sí? Entonces, digamos, mantengamos en mente que para el planteo de la base de soluciones, que A vale 0 y que el B vale 10, en este caso. ¿Sí? Las raíces complejas serían 0 más 10i y 0 menos 10i. Entonces, inicialmente habíamos presentado la base de soluciones y era de esta forma, ¿sí? Tenía esta forma. Entonces, si alfa vale 0 y beta vale 10, reemplazando, lo que obtenemos es, bueno, e a la 0 que es 1, e a la 0 que es 1, coseno de 10t y seno de 10t. ¿Sí? Esto me permite expresar la solución general como combinación lineal de ambas soluciones. Entonces, la solución general me va a quedar expresada como una constante arbitraria, C1 por el coseno de 10t, más C2 por el seno de 10t. ¿Sí? Con esto hallamos solo la solución general. Lo que tenemos que buscar ahora, digamos, es la solución particular relacionada al problema. ¿Sí? Y para ello vamos a utilizar las condiciones iniciales. Bueno, la primera condición inicial nos decía que para un desplazamiento, para tiempo 0, teníamos un desplazamiento 0. Entonces vamos a reemplazar, digamos, por 0 los valores de t y eso lo vamos a igualar a 0. C1 por el coseno de 10 por 0 más C2 por el seno de 10 por 0 debería ser igual a 0. ¿Sí? Si recordamos, el seno de 0 era 0, entonces todo este término se anula y el coseno de 0 era 1. Entonces nos va a quedar C1 o C sub 1 por 1 igual a 0. ¿Sí? De donde podemos, o sea, despejar C1 y, o sea, la única forma de que esta igualdad se verifique es si C sub 1 vale 0. Ahora vamos a utilizar la segunda condición inicial para encontrar C2, ¿sí? Lo que sí, la segunda condición inicial nos dice que x' en 0 vale 1. Entonces vamos a tener que hallar la derivada de esta expresión, ¿sí? Para poder evaluarla en 0 y que el resultado nos dé 1. Para lo cual derivamos toda esta expresión. Igualmente, digamos, ya como sabemos que C1 vale 0, sabemos que este término, digamos, se anula. Por lo tanto, vamos a derivar solo este término. Entonces, si derivamos este término, recordemos que tenemos una composición, la derivada nos da C2 por la derivada del
seno, que nos da coseno de 10t, por la derivada de la función, ¿sí? O sea, en el interior, en el argumento del seno, que sería 10. Entonces, C2 por el coseno de 10t por 10 sería la derivada de esta función. Ahora determinamos C2. Si evaluamos en 0, en la expresión, el coseno de 0, que dijimos valía 1, por 10 nos tiene que dar 1. Entonces acá tenemos, digamos, podemos despegar C sub 2. C sub 2 va a ser 1 sobre 10. ¿Sí? Entonces, considerando estos valores hallados, obtenemos finalmente la solución particular que es solución del problema de valores iniciales. En este caso es 1/10 por el seno de 10t. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Estamos todos hasta ahí? Acá por el chat, nada. Bueno. Bueno, pasamos al ítem C entonces. ¿Sí? En el ítem C nos piden que hallemos la amplitud del movimiento. ¿Sí? Ahí nos dice que es la máxima elongación. ¿Sí? La amplitud del movimiento es la magnitud máxima del desplazamiento. O sea, es decir, el valor máximo del valor absoluto de X. Entonces, lo que podemos hacer, digamos, es graficar X de t. ¿Sí? Vamos a trabajar desde la gráfica, la resolución de estos apartados, y después lo podemos pensar también analíticamente. Si graficamos la función, ¿cuál sería la amplitud? De acuerdo a lo que ven en pantalla. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el máximo de... la máxima elongación posible? 0,1, perfecto. O sea, Sí, por el chat también están respondiendo 0,1. buenísimo. Si 0 es la posición de equilibrio, lo máximo que se aleja es 0,1. Entonces vamos a contestar que es 0,1 metro. ¿Sí? Si miramos la función, o sea, sabemos que, digamos, de una perspectiva por ahí analítica, el seno de la función va desde -1 a 1, pensamos en el valor absoluto, también la respuesta va a ser 1/10, que es 0,1 metro. ¿Sí? Bueno, y la próxima pregunta es, ¿cuál es el período? Esta es una animación, digamos, breve, como para que uno pueda por ahí ver un poquito mejor cómo se movería el cuerpo, digamos, o sea, que estaría conectado al resorte, ¿sí? O sea, en un movimiento armónico simple, subiría y descendería, ¿sí? Bueno, entonces, el período. ¿Cuál sería el período? Entonces, para hallar el período, lo que tenemos que considerar es, o sea, ¿qué es un ciclo? Un ciclo, digamos, es un viaje desde, podemos pensar en la función desde 0 hasta 0,1, su vuelta a, digamos, o sea, que pasando por 0 vaya a -0,1 y vuelva a 0, u otra forma de pensarlo, digamos, es que arranque en 0,1, vaya hasta -0,1 y vuelva, ¿sí? Bueno, el periodo es el tiempo que tarda en efectuar un ciclo, ¿sí? Y siempre es positivo. Entonces, si pienso eso, veo que el periodo, digamos, que tardo en ir y volver, en este caso, corresponde a esta porción, ¿sí? Es pi sobre 5. Si lo pienso de la otra forma, o sea, el tiempo que tardo en ir y volver desde 0,1, o sea, arrancando de acá y terminando acá, el periodo va a ser el mismo. ¿Sí? Son formas de considerarlo equivalentes. Y si queremos pensarlo analíticamente, ¿cómo podemos pensarlo a partir de la ley? ¿Qué les parece? Acá en el chat nada, Gaby. Bueno, podemos pensar, digamos, cuando el argumento del seno, digamos, varía en 2 pi unidades, los valores, digamos, de la función vuelven a repetirse.
Entonces, sabemos que para 0 nos da 0 cuando este 10t, digamos, sería igual a 2pi. Entonces, despejamos t de la ecuación que se genera al tener en cuenta esa consideración, ¿sí? T va a ser 2pi sobre 10 o 1/5 de pi. Entonces, el período también nos da 1/5 de pi si lo efectuamos analíticamente.